Buenos amigos, se inicia este miércoles la primera fase del proceso de reactivación económica que ha dispuesto el gobierno en el marco de esta pandemia de coronavirus. Vamos a dar amplios detalles en torno a esta primera fase de esta reapertura. Y por otro lado, el Consejo Nacional de Educación decide que el 24 de agosto será el inicio del próximo año escolar. Así que de esta manera damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Espina, Ángel Barrios, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes llevándole estas y otras informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en el país y a nivel internacional en las últimas horas. Manuel Reyes con su acostumbrada sesión de deporte y Henry Ebrar estará comentando precisamente qué impacto tendrá en la economía esta reapertura que ha dispuesto el gobierno de forma gradual. Así es que vamos a esperar entregarle un programa de mucha calidad este miércoles 20 de mayo. Don Diógenes, don Barriuso, ¿qué tal? Hola Manuel, muy buenas Barriuso, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, igualmente, escúcheme que le coja un minutito simplemente para expresar una queja con la CAS. Tenemos un largo tiempo en escasez de agua, una sequía que hay en el país que es indudable, pero alrededor de 3 meses que en la zona en que vivo, es decir, en la zona fronteriza entre Quiqueya y en Sánchez Millón, no hay agua. El agua llega muy escasamente. Pero a la CAS uno llama para que por lo menos provenda un camión cisterna y nunca llega. Hay que estar comprando camión cisterna. Y ustedes saben de dónde se le nutren los camiones cisterna, de un acueducto de la CAS que es agua pública y uno tiene que pagarla. Pero la CAS no tiene manera ni le da su de suplir de agua a quien sea. Eso no puede ser. Y entonces, si tú no pagas, te cortan el agua. Sí. Excúsame la queja de esta manera, pero es que es algo que uno se cansa. Sí. Claro, vamos a esperar que Alejandro Montaz, el director de la CAS, hoy ya escuche esta queja. Bueno, señores, estamos en línea con la Oficina Nacional de Meteorología, así que vamos a ver cómo está el tiempo. Adelante. Así es, buenas tardes. Estas son las condiciones para esta noche. Algunos chubascos dispersos y posibles tronadas hacia el interior del país. Persiste una débil vaguada en los niveles altos de la troposfera que interactúa con el viento cálido del este-sureste. Ambos estarán favoreciendo concentraciones nubosas para que esta noche se produzcan chubascos dispersos con posibles tronadas y ráfagas de viento en diferentes puntos de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y puntos aislados de la zona fronteriza. En las demás localidades del país, escasas lluvias, poca nubosidad. Para mañana jueves estará transitando por nuestro territorio una onda tropical que actualmente se localiza al este de Puerto Rico. Esto se mueve hacia el oeste, permitirá ligeramente nubosidades que provoquen aguaceros locales con posibles tronadas mayormente hacia el noreste, sureste, el suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza a partir de la madrugada y primeras horas de la mañana, también en horas de la tarde. En otro orden, las temperaturas siguen calurosas. En tal sentido, le soltamos a las personas ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros. Las temperaturas máximas en los termómetros oscilando entre los 33 a 34 grados Celsius, la mínima entre los 23 a 25 grados Celsius. Repetimos, para hoy algunos chubascos hacia el interior del país, ya para mañana una onda tropical que estará cruzando nuestro territorio, estará aumentando ligeramente el contenido de humedad y generando aguaceros locales hacia varias regiones del país. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Henry Agramonte les informó. Bueno, muchísimas gracias, Henry Agramonte, por este reporte. Por fin se están pronosticando lluvias en algunas partes del territorio nacional. Buenos amigos, como les decía al principio, este miércoles se inició la aplicación de la primera fase de la reactivación económica que ha dispuesto el gobierno. Fundamentalmente entraron en operación ya el transporte público, básicamente los autobuses de la Oficina Metropolitana de Transporte, igualmente el metro y el teleférico, pero operando
no a plena capacidad, sino que en un 30% es que están operando estos medios de transporte. En algunos puntos de la ciudad se registraron algunas quejas porque los autobuses sencillamente pasaban y no se detenían, y esto se debe a que ya estaban copando el 30% de los asientos que se dispuso para que esta reapertura se haga dentro del protocolo sanitario que ha ordenado las autoridades del Ministerio de Salud. Igual pasó con el metro, igual sentido también con el teleférico. En el caso de la micro, mediana y pequeña empresa, igualmente se permitió que entraran en operación. Dice que esta operación, por ejemplo, en el caso de la micro, mediana empresa, la integración del personal será gradual. Es decir, en las microempresas de hasta 10 empleados podrán incorporarse hasta 5 empleados o el 50% de su plantilla. En el caso de las empresas pequeñas que tienen hasta 50 empleados, podrán incorporarse hasta 10 empleados o hasta el 50% del personal, y las medianas y grandes hasta el 25% del total de su personal. En lo que se refiere a las barberías, salones de belleza y consultorios médicos, podrán retomar actividades, pero los usuarios deberán pedir cita para ser atendidos. Una segunda fase arranca el 3 de junio y en esta segunda fase ya las microempresas podrán trabajar con el 100% de su personal. Las pequeñas empresas podrán incorporar hasta el 75% de su plantilla de empleados, mientras que las empresas grandes y medianas podrán operar con hasta el 50% del personal durante esta fase. De igual manera, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus estableció que los comercios en centros comerciales, el transporte colectivo privado de pasajeros y las empresas de juego de azar, exceptuando los casinos, podrán comenzar a operar en esta segunda fase, sí, en la fase 2 que arranca el 3 de junio. Esto es lo que se ha dispuesto en el día de hoy. Esta fase comprende, la fase de reactivación económica comprende 4. Hoy las instituciones del gobierno iniciaron la aplicación de esta fase con hasta el 50% de sus empleados, siempre observando el protocolo de salud que han dispuesto las autoridades, y es obligación del personal, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas, ir cubierto con mascarillas, observar el distanciamiento social que señalan las autoridades, porque recuerden que esta fase es prácticamente un experimento, una especie de plan piloto, porque del éxito de esta primera fase depende la puesta en marcha de las otras 3 fases restantes. Don Diógenes, don Barriuso. Sí, Manuel, si las personas, mejor dicho, las personas que tuvieron oportunidad de salir hoy a la ciudad, pudieron percibir que lo que se dio fue una dura y que, digamos, fue una cosa alocada, porque la cantidad de personas y de vehículos que salieron hoy a las calles era algo impresionante, pero demasiado impresionante. Mucha gente por donde quiera, un movimiento activo en todas las áreas. Y no se puede dejar de observar a las personas de que la implementación de las demás fases, hoy se inició la fase 1, la primera de 4 fases que montará el gobierno para ir desmontando todo lo que tiene que ver con el coronavirus en cuanto a lo productivo. Pero para que lleguemos a las demás fases hay que ir cumpliendo a cabalidad cada una de las fases previas, lo de distanciamiento, lo de todo, para que, y lo voy a repetir, pero espero que no se entienda, que no se me entienda como ave de mal agüero, sino simplemente lo reitero porque es importante que lo tengamos en cuenta de manera permanente,
porque de lo contrario entonces no se podrían o se alteraría el tiempo en la aplicación de las demás fases. Es decir, debemos cumplir a cabalidad las medidas de distanciamiento. Y tal y como señalaba en el día de ayer el ministro de Salud, podrá producirse un ligero incremento de casos, dado que ahora la población está en la calle en actividad productiva. Pero esto no debe significar, esta apertura no debe significar que se genere un rebrote mayor de casos en el país, que pueda dar al traste con la puesta en marcha de las demás fases, las otras 3 fases que están planificadas en las fechas tal y como tú señalabas, Manuel. Entonces, hay que insistir en que debemos cumplir las medidas para que las demás fases se puedan llevar a cabo, porque de lo contrario, entonces no sabríamos, en definitiva, cuándo habrá una apertura del 100% de la actividad productiva, aun cuando tengamos que aprender a vivir, como lo dijo el presidente el domingo pasado, en un estado de covidianidad. Adelante, Barriuso. Bueno, en una ocasión leí un texto del padre del Papa Juan Pablo I, el polaco, en la que él analizaba un tanto las distintas concepciones filosóficas desde los antiguos hasta el momento en que él escribe ese texto. Y se refería precisamente al tema de si Dios no existiera, ¿qué hubiese ocurrido entre las personas? Entonces llegaba de que ese Dios era tan necesario porque la humanidad siente un freno. Ese freno, ese temor a Dios, el pecado y sus consecuencias, ese temor que también es parte de mis propias a veces reflexiones, ese temor es a veces necesario. En la medida que, esto quiere decir que en la medida en que le vayamos perdiendo el temor al coronavirus, en esa misma medida vamos a ir teniendo mayores dificultades para superar esta pandemia. Y voy en este sentido en la dirección de Dionis, que el comportamiento de nosotros, y es un comportamiento un tanto complicado porque la gente estornuda con una expresión muy amplia de Washington y comienza a estornudar delante de quien sea y como sea. Y ya ahí entra el elemento de la propia educación básica en el hogar. Mira, yo coincido, es verdad. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en una de sus habituales ruedas de prensa, expresaba, no sé si como una queja, en broma o en serio, pero él destacaba ese hecho. Cuando se le preguntó sobre cuál era su opinión en torno a la cantidad de gente que estaba saliendo a las calles, él dijo, bueno, la gente le está perdiendo el miedo al coronavirus. Pero hay que tener mucho cuidado porque la experiencia que tienen otros países donde esta pandemia arrancó primero que República Dominicana, o en otros casos donde países arrancaron último que la situación en República Dominicana, y arrancaron con pocos casos. Y ustedes tienen ahora mismo el caso de Rusia. En Rusia se está dando una situación difícil, no solamente es el segundo país de mayor foco de contagio en todo el mundo, sino que la situación sanitaria que están confrontando se le está complicando con protestas en las calles. Incluso han tenido que salir policías antimotines a hacer frente a esta situación sanitaria que se está vinculando ya con un proceso de desestabilización del orden público. En el caso de México, ustedes dirán, bueno, México es un gran país que República Dominicana en ningún caso podría compararse con México, que hace frontera con los Estados Unidos. Pero resulta que México incluso tuvo que solicitar un contingente de médicos y enfermeras cubanos. Se está hablando de alrededor de 500 médicos y enfermeras cubanas que han ido a auxiliar al gobierno de México para poder hacer frente al incremento inusitado y sostenido de los casos y de las muertes que se están registrando a consecuencia de esta situación de pandemia. Este es el caso de Chile. Chile incluso comenzó un proceso de reapertura económica
porque los números de casos que se le estaban presentando al día entendían que era un escenario perfecto para iniciar ese proceso de reapertura, pero sucede que inmediatamente comenzaron a crecer el número de casos superiores a los 2.000 por día, y resulta que ahora los mexicanos lo que están hablando es de alguna manera echar para atrás, ver cómo retoman ya lo que es la cuarentena y restringen aún más el contacto social y la actividad económica. Es decir, nosotros los dominicanos debemos vernos en esos espejos y tratar por todos los medios de que esta situación que se está dando en el día de hoy, de una reapertura económica gradual por fase, pueda mantenerse, que los resultados al final, cuando sean evaluados por las autoridades, tengamos una situación en la que podamos seguir avanzando hacia un estadio superior. Yo quería decirle, por ejemplo, que para el 17 de junio está programada la apertura de la tercera fase. Las pequeñas y microempresas de hasta 50 empleados podrán trabajar con el 100% de su plantilla, mientras que las empresas que superen los 50 trabajadores podrán disponer de hasta el 75% de su plantilla. La disposición indica asimismo que a partir de esta fase, es decir, del 17 de junio, podrán realizarse servicios religiosos 3 veces por semana. En la fase 4, que estaría en vigencia para el 5 de julio, es decir, cuando están pautadas las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana, todas las empresas ya podrán reanudar sus labores en un 100%. Además, en esta fase se reactivará el turismo, abriéndose hoteles y aeropuertos, así como los gimnasios y los comedores de los restaurantes. En esta fase igualmente habrán retornado a la normalidad todas las actividades, tanto públicas como privadas. Sin embargo, se advierte que se va a continuar conviviendo con el coronavirus, por lo que las medidas de prevención seguirán siendo imprescindibles en todo momento. Y en este sentido, la Comisión dice que con el fin de prevenir el contagio, todas las empresas que vuelvan al trabajo requerirán de protocolos obligatorios de prevención, distanciamiento e higiene, así como toma de temperaturas y realización de pruebas. Todas las recomendaciones se encuentran disponibles en el portal coronavirus rd.gov.do. Bueno, esto ya en lo que se refiere a la fase 4, porque hay una información más amplia aquí que habla ya del distanciamiento de los horarios, de la aplicación del toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es eso, de que esta fase se van a estar aplicando entre los meses de mayo, junio y julio. Sí, Manuel, es que hay que insistir en ese tema. Ese cuadro que tú pintas de lo que está ocurriendo en la región, eso también podría ocurrir en la República Dominicana si no se toman las medidas del lugar. Si no se toman las medidas del lugar, podríamos estar viviendo en un tiempo relativamente corto lo mismo que se está viviendo en otros países, en países como Chile, en países como Ecuador, en países como Brasil, en países como México. Entonces, hay que insistir con la población de que aun cuando hay la apertura en estos momentos, aun cuando hay planes ya de estas 4 fases, apertura escalonada, no podemos ir desbocados a esta apertura. Hay que mantener cierto comedimiento y evitar males mayores. Sí, bueno, antes de ir a la pausa, Mariuso, que me disculpe un poco para tener tiempo de dar la evolución de los casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hoy el ministro de Salud informó que se registraron 254 casos positivos y 5 defunciones, es decir, 5 muertes. La totalidad de los casos de coronavirus en la República Dominicana al día de hoy es de 13.477 personas contagiadas y 446 fallecidos, con las 5 defunciones que ocurrieron en las últimas horas.
hay 7.142 personas que fueron dadas de alta médica al superar la enfermedad. La tasa de letalidad se mantiene en descenso y al día de hoy se ubica en 3.31%. Y el ministro de Salud informó que de las 59.976 pruebas PCR que se han aplicado, 46.499 han sido descartadas. Y hoy el Consejo Nacional de Educación decidió que el próximo año escolar se iniciará el 24 de agosto. Esto se hará incluso ya con un proceso de entrega de laptop, de computadoras, que está planificando el Ministerio de Educación a estudiantes, aunque esta reapertura creo que será presencial, no será virtual. Por eso se está planificando la apertura del próximo año escolar para el 24 de agosto. En el caso de las universidades, será ya el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que deberá tomar las medidas correspondientes. Me disculpan porque nos vamos con unos compromisos comerciales y en breve Manuel Reyes estará con su resumen deportivo.